Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tocar el caso de Lucía Garrido. Este suceso es muy poco conocido, pero sinceramente merece que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo hable de él. Pues a raíz de este se descubrieron muchísimos casos más y sucesos muy extraños que a día de hoy siguen siendo investigados. Hablamos desde asesinato hasta también corrupción por parte de la Guardia Civil, tráfico de estupefacientes, entre otros actos ilícitos. Este caso, como es muy complejo y es una auténtica trama muy complicada de explicar, vamos a hacer varios vídeos como si fuese un documental o en capítulo, como lo hemos hecho en los demás casos, porque por cada hecho vamos a tocarlo de forma independiente en un vídeo aparte para que así sea más fácil poder entenderlo. Entonces hoy vamos a tocar el caso de Lucía Garrido, que es con el que se descubre toda la trama que hay detrás. Como ya sabéis, antes de comenzar con todos los detalles sobre este caso, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que subo un vídeo nuevo. Como también si te gusta, pues le das like, lo comparte y ese tipo de cosas. Todas mis redes sociales también se encuentran en un comentario aquí abajo, como en la descripción de este vídeo, para aquellas personas que quieran seguirme, y pues como siempre Patreon y PayPal para aquellas personas que quieran hacer una aportación al canal. Sin más, comenzamos con el caso sobre Lucía Garrido. Lucía Garrido es, por decirlo de alguna forma, la primera víctima de otras muchas en esta trama. Ella era una mujer casada con Manuel Alonso, a quien por la presunción de inocencia en todo momento hablaremos de él, pero no lo culparemos de nada porque no ha sido juzgado y pues no podemos hacerlo. Esta persona es un personaje bastante interesante en toda esta trama y, por así decirlo, también es un personaje principal en el bando de los malos, ya que todos los acontecimientos, tanto de este caso de Lucía como de los demás que trataremos más adelante, él tiene un puesto y ocupa lugar en todos ellos de forma directa o indirecta. Este suceso tiene muchísima información y he de decir que si hubieran hecho alguna película, quizás todo el mundo estaríamos diciendo el buen guión que tiene, que la trama engancha muchísimo, pero como sabemos la realidad supera la ficción y este es un ejemplo de otros tantos. Comencemos a hablar sobre la vida de Lucía y el contexto de la misma, tanto antes como después de comenzar a vivir y a casarse obviamente con Manuel Alonso. Lucía Garrido Palomino nació en Málaga el 9 de julio de 1959. Hija de Jesús y Rosa, era la segunda de 4 hermanos. Su hermana menor, Rosa, llamada igual que su madre, la definía como una mujer muy inteligente, muy risueña y a la que todo le hacía gracia, con un carácter verdaderamente abierto y muy amable. En algún momento de la vida de Lucía se cruza con Manuel Alonso, un hombre divorciado y con 2 hijos. Comenzaron una relación sentimental donde ella, Lucía, estaba profundamente enamorada y feliz. Su mayor ilusión era ser madre y pensó que junto a Manuel era la mejor forma de cumplir su sueño. La familia de Lucía acogió a Manuel con los brazos abiertos, pues les pareció un hombre muy serio, educado y responsable. Este hombre vivía solo, por lo que invitó en varias ocasiones a Lucía a que se fuese a vivir con él a un piso que tenían y así comenzar la convivencia. En el año 1996-1997, el matrimonio comienza a construir una finca en Alhaurín de la Torre llamada Los Naranjos y, fruto de esta relación, al poco tiempo nace la hija de ambos llamada Sara. La familia vivía allí, en esta finca ubicada en Alhaurín de la Torre, Málaga. Era un terreno verdaderamente grande donde, además de casa y piscina, había un lugar reservado para todos los perros que poseían, ya que tenían un criadero. Lucía estaba verdaderamente feliz. Por un lado, estaba enamorada de Manuel, tenían un proyecto en común, habían comenzado a construir una casa familiar y también tenían una hija. Ella pensaba que la vida no podía sonreírle más. Su hermana Rosa cuenta que además no tenían ningún tipo de problema económico, porque disfrutaban de una estabilidad bastante buena. Recuerda a Lucía por aquellos años ilusionada y feliz, pero poco después todo daría un giro y este sueño se convertiría en una auténtica pesadilla. Aunque la labor principal de Lucía era la administración y el papeleo de aquel criadero, también se encargaba de todos los cuidados que requerían las mascotas. Le daba de comer, los paseaba, los sacaba de las aulas. Manuel Alonso vio en este terreno que tenía en su finca de Los Naranjos un buen cóctel para hacer dinero.
Fue de esta forma como pasó de tener jaulas llenas de perros a en 2004 tener jaulas llenas de animales exóticos, traídos directamente por los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza, o mejor conocido como Seprona. Consiguió sacar una licencia donde la finca de los Naranjos figuraba como un refugio temporal para animales exóticos. Supuestamente estarían solo un tiempo en la finca hasta que los devolviesen al país de donde habían salido. En este refugio, y lo vamos a poner todo el tiempo entre comillas porque ya veremos que no era del todo así, Lucía tenía las mismas obligaciones que en el criadero de perros. Ella se encargaba de la administración y de los papeles de este refugio, pero también del cuidado de todos los animales. Y debemos tener en cuenta que ya no estamos hablando de perros, sino de todo tipo de especies. Todo esto sin estar dada de alta en ningún sitio en la seguridad social. Aquí entra uno de los personajes principales de esta trama, pero en el bando de los buenos. Ignacio Carrasco es actualmente un ex guardia civil, pero que en el momento en el que estamos hablando, en el que suceden estos hechos, formaba parte del cuerpo. Este hombre en un par de ocasiones tuvo que ir a la finca de los Naranjos estando de servicio. Una de ellas para dejar allí un cachorro de león que él mismo había intervenido en el puerto de Málaga. Todos los agentes del Seprona de la Guardia Civil tenían por obligación dejar a los animales decomisados en el refugio de Manuel Alonso. Ignacio recuerda que esa vez, cuando fue a entregar el cachorro de león, le abrió las puertas a Lucía y a ella fue a quien le entregó toda la documentación. El proceso era bastante simple, pues llegaban los miembros de Seprona con un animal decomisado, es decir, un animal que está prohibido tener. En este caso, lo introducían en la finca de los Naranjos para posteriormente encerrarlo en las jaulas hasta que fueran devueltos a su país de origen. Cuando el refugio tuvo animales suficientes, Manuel Alonso volvió a jugar sus cartas, desde cacerías y venta de animales hasta deshacerse de ellos de formas totalmente ilegales e inhumanas. Contaba con leones, ocelotes, monos, linces, entre otras especies. Para explicar mejor todo esto y así haceros saber cuáles eran exactamente todas las actividades ilícitas que aquí se hacían, vamos a comenzar hablando de la cacería de animales. Esta es la más sencilla de explicar, pues el proceso es bastante simple. Aquí Manuel Alonso le cobraba a la persona interesada en abatir a un animal una gran cantidad de dinero, la cual variaba en función de la especie en la que la persona estuviese interesada. Luego los dejaba abatirlos de la forma más cruel posible y además sin ningún tipo de escrúpulo, con arma en mano, mientras que, por ejemplo, el tigre se encontraba encerrado en su jaula. Posteriormente, cuando ya el animal había sido abatido, lo sacaban de la jaula y se hacían una foto con el ejemplar. La venta de animales es otro de los negocios que Manuel tenía con estas especies y también obviamente con sus influencias y contactos, pues aquí todos obtenían algún tipo de beneficio. Lo que ocurría aquí es lo siguiente. Manuel, como hemos dicho, contaba con todo tipo de especies y un ejemplo de los más demandados serían los monos. Manuel tenía bastantes monos tití, por ejemplo, y había muchísima gente interesada en adquirir estos monos. De esta forma comenzaba un negocio redondo. Un cliente llamaba a Manuel interesado en comprar un mono tití. Manuel se lo vendía por unos 5.000 euros. Luego, cuando esta especie, este mono por ejemplo, había sido vendido y ya la persona interesada, el comprador, lo tenía, Manuel avisaba a sus amigos del Seprona, quienes iban a la casa de esta persona, retiraban el mono tití y lo devolvían al refugio de Manuel. Esto era un negocio redondo por la sencilla razón que cada vez que un animal entraba en el refugio de Manuel, a este le daban una subvención por cada especie, por lo que, además de recibir esta subvención por la especie, volvía a revender el mono y volvía a llamar a sus amigos para que lo requisaran, y así un círculo totalmente vicioso que no tenía fin. Fácilmente, a lo mejor, un mono tití podía haber estado en 5 casas distintas, habiendo cobrado Manuel 5 veces por ese mono, tanto por la venta ilegal como también por las subvenciones de la Junta de Andalucía. Si en algún momento a Manuel lo llamaban para llevarle alguna especie a su refugio y este no tenía sitio, no le convenía tenerla o simplemente no quería tenerla allí, se deshacía de ella de una forma bastante cruel y simple a la vez. Hubo una ocasión en la que una persona llamó a Manuel
para llevarle un cerdo vietnamita porque una familia ya se había cansado de tenerlo en su casa. Manuel comenzó a reírse cuando se enteró de la nueva especie que llegaría al refugio. Al preguntarle a la persona que lo llama para llevarle el cerdo si tenía sitio para un ejemplar más, este contestó que, aunque no tuviese sitio para él, le buscaría uno. Y además le dijo textualmente: tú no te preocupes que los leones comen. En esta trama de corrupción de animales tenemos un negocio totalmente triangular compuesto por 3 personas. El primero de ellos sería Manuel Alonso, que como ya sabemos es el propietario de la finca de los Naranjos y también el titular de este supuesto refugio de animales exóticos. Este hombre está dispuesto a corromperse y a cometer todo tipo de actividades ilícitas con las especies que allí tienen. Su rol es simple: poner a disposición de los otros 2 integrantes de este negocio su finca y también los animales que hay en ella. El siguiente miembro de este negocio triangular sería Rafael García Bueno, un empresario malagueño dueño de ENMA, una empresa de gestión de residuos y gases refrigerantes, con amistades tanto en la Junta de Andalucía como en la cúpula de la Guardia Civil. Tiene en este negocio el supuesto rol de inversor, íntimo del siguiente miembro que vamos a mencionar por otro negocio ilegal que tenían entre ambos, basado en la certificación ilícita de gases refrigerantes emitidos por algunas empresas. Ahí es donde estaba el verdadero negocio, ya que las empresas que a lo mejor no querían entregar este certificado, pues directamente eran multadas con una gran suma de dinero, obviamente de forma ilegal. El último miembro de este negocio triangular sería Alonso Gómez Ocón, teniente del Seprona, quien ayudaba y canalizaba los negocios de los animales para Manuel Alonso, además de mover todos los papeles para las subvenciones y permisos del supuesto refugio. Pasaba por alto las actividades ilícitas que allí ocurrían y además era él quien también le proporcionaba a Manuel los contactos para las posteriores ventas o recepciones de algunos de los animales. Cabe destacar que también le informaba si el catice iría o no a ver los animales para que lo tuviese todo lo mejor posible, lo tuviese todo limpio, los animales medianamente cuidados y no hubiese ningún resto si por lo que sea Manuel le había dado por echarle un cerdo vietnamita de comer a los leones, ya que de pillar alguna infracción en este refugio a Manuel se le quitarían todas las subvenciones y ayudas que tenía, como también los permisos para poder tener y cuidar el refugio. Este hombre, el teniente Alonso Gómez Ocón, está relacionado de alguna forma con Ignacio Carrasco, ya que este no se dio a los chanchullos e ilegalidades que estaba cometiendo el teniente Alonso, motivo por el que más tarde Ignacio sería echado del cuerpo. Estos 3, Manuel, Rafael y el teniente Alonso, planteaban convertir la finca de los Naranjos en el mayor centro de recepción de animales exóticos de toda Andalucía, llegando incluso a pedir subvenciones y ayudas públicas a la Junta, donde recordemos que el empresario Rafael García Bueno, inversor de esta trama, tenía bastantes contactos. En estos momentos, poco a poco y a raíz de todos los hechos, Manuel empieza a adquirir poder y dinero. Se corrompe y deja ver lo peor de sí mismo. Comienza así a controlar muchísimo a Lucía, la separa de su familia y tampoco permite que ésta los llame. La separó y la aisló por completo de sus seres queridos. Era el principio de un maltrato psicológico y con la duda de si también físico por parte de Manuel hacia Lucía y también hacia Sara, la hija menor de ambos. Rosa, la hermana de Lucía, ajena a lo que ocurría en la finca, solo pensaba que a su hermana le iba tan bien que no quería saber nada de lo suyo, pero nada más lejos de la realidad. Lucía, por otro lado, iba sabiendo cada vez más de los diversos negocios ilícitos de Manuel, tanto por su cuenta como también por parte de los agentes de la Guardia Civil. Comenzó entonces a guardar en una carpeta todas las fotocopias de la documentación que ella podía encontrar, donde se involucraba de forma directa a Manuel y a varios guardias civiles en todos estos actos ilícitos, tantos papeles falsificados como cartas, como todas las subvenciones que recibían del supuesto refugio, entre otras cosas. Esta carpeta era algo que Lucía siempre llevaba consigo, considerado por ella como su tesoro, y a la vez como seguro de vida mandaba toda esta documentación a su abogado para que supiera todo lo que estaba pasando. Era también la única opción para Lucía, ya que no podía contárselo a su familia debido al control que Manuel ejercía sobre ella. Bajo este contexto de hechos ilegales,
maltratos y una infidelidad por parte de Manuel hacia Lucía con una trabajadora ucraniana que había metido para cuidar el refugio llamada Galina. También casada y con hijos esta mujer, pero lo dejó todo para irse con Manuel. Entonces fue en el año 2006 cuando Manuel y Lucía finalmente se separan. El motivo de este divorcio fue, según Manuel, porque ya no quería a Lucía y le dijo también que tenía que abandonar la vivienda, tanto ella como la niña, y que no les daría nada de lo que tenían. Hay que mencionar que aquí ya Lucía había denunciado muchísimas ocasiones a Manuel por malos tratos, por amenazas, pero todo esto había caído en un saco roto porque para aquellos momentos Manuel ya había hecho suficientes amigos en el cuerpo de la Guardia Civil. Verdaderamente Lucía sentía muchísimo miedo, pues las amenazas, tanto antes como después del divorcio, eran constantes. Una de las personas que conocía la dura realidad que estaba sufriendo Lucía y su hija Sara era Liz María José Budeng, vecina y una de las mejores amigas de Lucía. Para ella, la mujer era muy cariñosa, muy amable y divertida, y además resalta que Manuel la dominaba, lo que no estaba escrito. Era un depredador. Esta señora conoció a Lucía debido a que eran vecinas de la misma urbanización o del mismo recinto, digamos, de donde estaba la finca de los Naranjos. Como ambas tenían niñas pequeñas, pues se conocieron y solían reunirse para pasar todas un rato juntas. Ella, Liz Marie, poco a poco fue viendo el deterioro que estaba sufriendo Lucía debido al infierno que estaba viviendo. Estuvo antes y después todo el tiempo al lado suya y vio cómo las peores pesadillas de Lucía se acababan haciendo realidad. Lucía se aferró muchísimo a esta mujer, a Liz Marie. Era quien la ayudaba, quien la escuchaba y el único hombro donde Lucía podía apoyarse. Liz Marie da fe que Manuel era un hombre sumamente manipulador y muy agresivo. Incluso a ella misma le tocó vivir algún que otro episodio desagradable en su vida por culpa de Manuel Alonso. Esta señora, Liz Marie, tras ver lo que pasó con Lucía, decidió volver a su país de origen, Noruega, para poder vivir lo más tranquila posible debido al miedo que tenía por las represalias y también por las diversas amenazas que había recibido. Lucía, como hemos dicho, denunció en muchísimas ocasiones a Manuel, pero para nada sirvió. Ninguna institución la ayudó, la apoyó, ni tampoco la amparó. La dejaron totalmente vendida y con una hija menor a su cargo. Para colmo, en el juicio de la repartición de bienes entre Manuel y Lucía, la finca de los Naranjos sería a medias. Al menos hasta que la hija que tenían entre ambos, Sara, fuese mayor de edad. En este caso, la finca ya sería totalmente para Manuel. Pero, para ese momento, este último solo tenía acceso a la parte donde estaban todos los animales que debía de cuidar él, quedando para Lucía y Sara la parte donde se encontraba la vivienda. Manuel no tenía bastante con haber ido más de una vez a la finca a pasearse con su nueva amor Galina, a darse besos con ella y a reírse de Lucía, sino que también alquiló la parcela que estaba justamente al lado de la finca de los Naranjos, le hizo una puerta al muro que separaba ambas fincas para así poder entrar y salir cuando quisiera de ambas. Aquí aprovechaba en numerosas ocasiones para amenazar a Lucía, como por ejemplo haciendo un gesto así como que le iba a cortar el cuello. También se paseaba con su nuevo amor Galina, haciendo sufrir más aún a Lucía, quien seguía enamorada de Manuel, pero no podía perdonar todo el daño que éste le había hecho. Verdaderamente le hizo la vida insoportable y Lucía vivía aterrorizada. Este hombre le cambiaba la cerradura de la puerta de acceso a la finca para que no pudiese entrar o salir, le quitaba el coche impidiendo que Lucía pudiese llevar a su hija al colegio, le metía ratas muertas en el depósito del agua y en ocasiones incluso Manuel dejaba de alimentar a las especies más grandes como leones, tigres y demás, dándole a entender a Lucía que lo estaba haciendo para que, si en algún momento alguna jaula se quedaba abierta, este tigre atacase a Lucía o a la hija que tenían en común. Salía sola de la vivienda por si en algún momento algún animal se había escapado, le atacase a ella y no a su pequeña hija, que por aquel momento tenía 10 años de edad. Rosa, en estos años en los que ya Lucía se había divorciado y todo lo que estaba sucediendo, ya sí era consciente tanto de los hechos actuales como también de lo que había sufrido su hermana en silencio. Afirma que Lucía le había advertido en más de una ocasión que si en algún momento ella desaparecía,
no cogiera el teléfono después de haberla llamado mucho, que buscasen en la jaula de los leones, porque seguramente Manuel la habría echado allí para deshacerse de su cuerpo, o incluso la podría haber echado a los leones con vida. En una ocasión, incluso Lucía se presentó en la consulta de su médica de atención primaria sin ningún tipo de cita. Cuando esta mujer abrió la puerta y la vio, quedó totalmente asombrada, pues no la reconocía. Había dado un cambio increíble por todos los problemas que estaba sufriendo. Lucía se abrió ante su médica y le dijo todo el miedo que tenía, e incluso pensaba que Manuel, tarde o temprano, acabaría llevando a cabo todas sus amenazas. Sobre las denuncias que Lucía puso, en una de ellas consta que Manuel la intentó agredir con un hacha, como también que le pinchó las 3 ruedas del coche. Cuando por fin hubo un juicio en contra de Manuel por todas estas denuncias, la jueza dictaminó que no era necesario poner una orden de alejamiento, por lo que Manuel podía seguir entrando y saliendo de la finca cuando le viniese en gana, ya que según la jueza, si Lucía le había perdonado una vez a Manuel todas estas amenazas y todos estos malos tratos, podría hacerlo una segunda. Literalmente, lo que consta en la sentencia es lo siguiente: si la denunciante reanudó la convivencia con el entonces y ahora denunciado, realmente será porque ni ella misma, pese a la denuncia, apreciaba la situación de riesgo. Lucía quería abandonar la finca, tenía miedo, obviamente quería irse de allí y dejar de tener relación con este hombre, pero no tenía ningún tipo de medio para hacerlo porque no tenía dinero, no había cotizado sus años de trabajo y no podía moverse de allí. Manuel acordó con ella que le iba a comprar un piso, pero que lo haría en una zona totalmente marginal. Lucía obviamente se negó porque tenía una hija pequeña y no iba a mudarse a un sitio marginal. Cuando tocó el turno de Sara en este juicio de malos tratos y demás, escribió una carta explicándole al juez que quería quedarse con su madre y también las malas formas que su padre había tenido de comportarse con ella, además de todo lo que ella había vivido. Cuando Manuel se enteró de esto, de forma clandestina, entró por la puerta que había hecho él en el muro de ambas fincas, retuvo a su hija en una de las casitas que tenía para guardar todo lo necesario para los animales y la obligó a escribir otra carta al juez donde ella debía negar todo lo escrito anteriormente. Todo esto, los juicios, los malos tratos, las amenazas, la división, estaba provocando a su vez que todos los negocios entre Manuel, Rafael García Bueno, el empresario, y el teniente Gómez Ocón se viesen perjudicados. De esta forma, el teniente, este último Alonso Gómez Ocón, decide colocar una pareja de guardias civiles unos cuantos de días en la finca para evitar que Manuel llevase a cabo todas sus amenazas. Unos días antes del día de los hechos del fatídico 30 de abril de 2008, día en que se comete el asesinato de Lucía, la actual pareja de Manuel, Galina, estuvo rondando tanto por fuera como por el interior de la finca con 2 hombres de identidad totalmente desconocida. Estuvieron hablando e incluso a Galina se la pudo escuchar bastante alterada en algunos puntos de esta conversación. Los hombres se intuyen que también eran de nacionalidad ucraniana, por lo que no se pudo entender nada de la conversación que hubo entre ellos. En la finca también sucedió algo extraño unas semanas antes del día de los hechos, y es que los perros que tenían para guardar la finca y para protegerla desaparecieron y en ningún momento ni Lucía ni Sara, la hija, saben o supieron qué había pasado con estos animales, quién se los había llevado o qué había ocurrido. El día 30 de abril de 2008, la cronología de los hechos es la siguiente. La mujer, Lucía, a primera hora de la mañana está por el centro de Málaga haciendo unas compras. Cuando termina más o menos a media mañana, sobre las 11:30, 12, decide coger un autobús que la llevaría hasta el parking donde tenía estacionado su vehículo. De forma simultánea, Manuel Alonso se encuentra a primera hora de la mañana en distintos bares haciéndole ver a todos los testigos que estaban allí que iba a Cádiz. Los testigos comentan que en uno de los bares incluso se empeñó a llevar a un vecino consigo y que intentó convencerlo diciéndole que lo invitaría a comer. Acompañado de Galina, cogieron el coche dirección Cádiz. Hicieron numerosas paradas en muchos establecimientos, tanto para descansar y comer como también para repostar.
de todas estas paradas, incluidos los peajes, tenían los tickets de compra de la factura de pago y todo se había hecho con tarjeta. Tenían una clara intención de dejar todo bien atado para que no se le pudiese culpar de nada. El recorrido que hicieron es bastante ilógico para llegar a la provincia de Cádiz, además de haber repostado el vehículo en ocasiones en las que no tenía necesidad porque el coche ya contaba con combustible suficiente. A media mañana, sabiendo o intuyendo que Lucía se encontraba fuera de la finca, antes de ir a Cádiz, Manuel decidió acceder a Los Naranjos. Volvemos a Lucía, quien, mientras que Manuel supuestamente se encuentra ya en Cádiz o dirección a esta provincia, ella se encuentra volviendo a la finca de Los Naranjos. Cuando llega, abre la puerta de acceso a la misma, introduce el coche, cierra la puerta y se baja para poder coger las cosas y ya finalmente entrar en la propiedad. Esto sería en torno a las 2:20, 2:30 de la tarde. En el momento en el que Lucía ya ha sacado las bolsas de su coche y se dirige a entrar en la casa, es brutalmente atacada. No se conoce de momento si por uno o varios sujetos. La primera agresión la recibe en la cabeza, recibe un golpe bastante fuerte con un ladrillo, el cual se parte en 4 trozos. Forcejearon con Lucía hasta la piscina, posiblemente con la intención de ahogarla. Cuando consiguieron tirarla en la misma y ella seguía resistiéndose, obviamente quería salir de allí, pues las personas o la persona que la estaba atacando decidió clavarle un cuchillo en el cuello y luego posteriormente pues decidió asfixiarla. Los primeros en ver aquella dantesca escena fueron unos vecinos que llamaron a las autoridades y también a la familia de Lucía. En la investigación por el esclarecimiento de la muerte de Lucía Garrido estuvo a cargo Miguel Rodríguez como inspector jefe de homicidios y Valentín Fernández, teniente jefe accidental de la Policía Judicial, perteneciente al cuerpo de la Guardia Civil. En la escena del crimen se pudo encontrar lo siguiente: el ladrillo con el que se había atacado a Lucía en un primer momento, con los trozos en los que se había roto. También se pudo encontrar restos de sangre de la víctima, los zapatos de Lucía tirados por la parte entre la puerta de la casa, de la vivienda, hasta la piscina, la cartera que fue encontrada junto a la puerta de acceso a la vivienda y una pequeña llave marca JMA, la cual quiere decir que era una copia de otra llave que no supieron identificar qué cerradura era exactamente la que abría. Estas llaves sí sacaron en claro que no era propiedad de Lucía, pues ella tenía todas las llaves en el mismo manojo y no tenía ninguna suelta. Posteriormente esta llave se analizó, pero no arrojó ningún dato concluyente, pues el ADN que tenía no era suficiente para sacar una muestra de un perfil genético. El teniente Valentín, que fue el primero en darse a conocer entre la familia de Lucía Garrido por las formas de actuar y proceder que tuvo, también de dirigirse a la familia, porque este hombre pues no tuvo ningún tipo de empatía, profesionalidad, humanidad, pero en los vídeos que haremos más adelante veremos el porqué de las actuaciones de este hombre, pues hablaremos largo y tendido de él mismo. Este hombre tuvo un episodio bastante característico que fue por el que la familia ya empezó a ver que era más o menos lo que aquí ocurría. Rosa, la hermana menor de Lucía, puso en conocimiento de los agentes que llevaban el caso que su hermana había interpuesto bastantes denuncias en contra de Manuel Alonso por las amenazas y malos tratos que sufría. El teniente Valentín dijo que nadie había matado a nadie, que estaban ante la escena de un accidente o en todo caso de un suicidio, pero que aquí no estaban buscando a ningún culpable. Rosa explica que incluso el teniente Miguel tuvo que intervenir en la conversación y decirle que como mínimo estaban en la escena de un homicidio y que sí estaban buscando a los culpables porque en ningún momento se había tratado de un suicidio. Además, lógicamente no estaban ante la escena de un suicidio porque, como bien dice Rosa, su hermana, no hay nadie que para suicidarse se dé un golpe en la cabeza con un ladrillo, se arranque los pendientes, se quite los zapatos, se clave un cuchillo en el cuello y finalmente se tire a la piscina. Es una forma bastante grotesca y complicada para quitarte la vida y además muy dolorosa.
Cuando ocurrió todo y las autoridades se personaron en la finca donde ya también estaban los familiares de Lucía y los vecinos, Manuel no tardó en personarse en la misma. Además, al llegar, como la familia de Lucía y Liz Marie, la vecina que estaba al tanto de lo que estaba padeciendo esta mujer, sabía que Manuel tenía algo que ver presuntamente, pues comenzaron a decirle: has sido tú, has sido tú. En ese momento Manuel, según cuentan, se dirigió a su coche, cogió todos los tickets que había recopilado a lo largo de esa mañana del 30 de abril y lo puso en posesión de las autoridades, diciendo que aquí estaba todo, que él estaba limpio y que no tenía nada que demostrar. Posteriormente fue interrogado, obviamente, por todas las denuncias que Lucía había interpuesto, pero decidieron dejarlo en libertad. La vivienda, la finca, quedó totalmente precintada para poder coger todas las pruebas que pudiesen estar en la escena, pero cuando llevaron a la hermana de Lucía a la finca para que les ayudase también y para ver algunas cosas, Rosa se dio cuenta que la carpeta que siempre llevaba su hermana con ella no estaba por ninguna parte. Esa carpeta había desaparecido y era de sumo valor. Por otro lado, hablando de esta carpeta y de la documentación que había en su interior, el abogado de Lucía, persona que la tenía también en su posesión, decidió coger el coche y abandonar Málaga, mudarse a otra provincia cuando ocurrió el asesinato de su clienta. O sea que ya vamos viendo cuál puede ser verdaderamente todo el trasfondo y contexto de lo que se esconde aquí detrás, como para que un abogado tenga que coger su coche, hacer sus maletas, coger a su familia y abandonar su provincia, su casa, por miedo a las represalias. La única testigo de la agresión de Lucía, en este caso podemos hablar de una testigo auditiva, es Pilar Chillerón, una mujer que Manuel Alonso tiene contratada para realizar las tareas domésticas, más que nada las tareas de la cocina, hacer la comida y demás. Esta mujer testificó que sobre las 2:30 de la tarde del día 30 de abril escuchó un grito desgarrador de mujer, pero que como estaba muy cansada de haber hecho todas las tareas, decidió irse a dormir y no se extrañó ni se alertó lo más mínimo por este suceso. Posiblemente esta mujer estaba siendo testigo literalmente del ataque que estaba sufriendo Lucía. Las autoridades decidieron centrar todas sus sospechas, como es obvio, en Manuel Alonso. De esta forma fue como las autoridades decidieron dar el paso de intervenir su teléfono móvil. Jamás pensaron que serían testigos de una enorme trama criminal que más tarde, por su complejidad, sería denominada Operación Telaraña. Esta estaría compuesta de todos los actos y hechos ilícitos que comentaremos en los capítulos posteriores.